Las teorías del desarrollo son enfoques que buscan explicar las condiciones socioeconómicas necesarias para un crecimiento económico, la mejora de las condiciones de vida y un desarrollo humano sostenido. Estas aparecen como una rama de la ciencia económica tras la Segunda Guerra Mundial, momento que coincide con varios movimientos de independencia en Asia y África. Una de las corrientes que dejaron huella y además fue muy importante para América Latina fue la conocida como teoría de la dependencia. Veamos un poco de la historia de las teorías del desarrollo hasta llegar a esta teoría con ADN latinoamericano. Las teorías del desarrollo inician su camino con los enfoques neoclásicos, como por ejemplo el modelo dual de Arthur Lewis, el cual explica que una sociedad tiene una lucha interna entre el sector tradicional agrícola y el sector moderno capitalista, y su objetivo es pasar hacia una sociedad moderna equilibrada. O, por ejemplo, la visión lineal de Whitman-Rostow, donde una sociedad pasa por 5 etapas de desarrollo desde una sociedad tradicional, agraria y de subsistencia, hasta una sociedad moderna de consumo masivo, con grandes excedentes. Dentro de estas visiones, el subdesarrollo únicamente sería una etapa previa al desarrollo y sería cuestión de tiempo nada más el avance progresivo de las sociedades. Sin embargo, ante los problemas de los países latinoamericanos, varios estudiosos empezaron a proponer nuevas teorías de desarrollo como reacción ante la falta de soluciones de las visiones previas. Una de las primeras reacciones fue la teoría estructuralista desarrollada por Raúl Prebisch y la CEPAL durante el final de la década de los 40 y a lo largo de la década de los 50. Para Prebisch, el subdesarrollo no era una etapa normal del desarrollo, sino que se trataba de un fenómeno histórico y específico de ciertas sociedades, llamados países periféricos. Estos países proveen de materias primas a precios decrecientes a los países centrales, perpetuando el subdesarrollo. Para combatir esto, se propusieron ciertas estrategias de inspiración keynesiana, como la industrialización por sustitución de importaciones o el rol activo del Estado. Posteriormente, aparece una de las teorías más importantes desarrolladas en Latinoamérica, la teoría de la dependencia. Esta corriente de pensamiento nace como respuesta al modelo desarrollista de la CEPAL, debido al estancamiento económico provocado por el modelo de sustitución de importaciones, el cual frenaba el mercado interno. No obstante, tanto los teóricos de la dependencia como también la CEPAL parten de la idea de que América Latina cumple la función de abastecer de materias primas a los países centrales, provocando una relación de dependencia, ya que el crecimiento económico de la región se da únicamente como consecuencia del crecimiento de los países centrales. Esta relación genera una situación de sometimiento, el cual se perpetúa con la complicidad de algunas clases oligárquicas dentro de los países periféricos, encargadas de mantener las relaciones de dominación. Dentro de la teoría de la dependencia existen dos corrientes encontradas. La primera, más moderada y cercana a la visión de la CEPAL, defendida por Enrique Cardoso y Enzo Faleto, que reconoce la dependencia estructural de América Latina, pero piensan que es posible generar una cierta autonomía dentro del mismo sistema capitalista con ciertas reformas económicas y políticas. Para ellos existe una relación dialéctica entre la dependencia y el desarrollo, que sugiere que, aunque con limitaciones, la modernización podría coexistir con la dependencia. La otra posición, mucho más radical, de inspiración marxista, con autores como André Gunder Frank, Teotonio dos Santos, Marini o Quijano, explica que el sistema capitalista dependiente de América Latina lo mantiene intrínsecamente explotado y no existe una salida a la dependencia dentro de este propio sistema, por lo que la solución y salida es el fin del capitalismo y la instauración de un sistema socialista dentro de la región. Esta corriente se identifica con la Revolución Cubana y con la Revolución Sandinista, que buscaban confirmar los postulados de la teoría de la dependencia. Así pues, la teoría de la dependencia tuvo su auge e impacto en la historia, aunque posteriormente se daría también su caída. Las dictaduras militares de los años 70, la caída del muro de Berlín y el consenso de Washington son los eventos que generarían una nueva era de políticas neoliberales en América Latina, además de generarse duras críticas hacia esta teoría, caracterizándola de simplista y economicista. Desde paradigmas eurocéntricos se atacaban a la mitología tercermundista y a los dependentistas por su ausencia de universalidad. No obstante, los relatos universales puede que sean únicamente relatos eurocéntricos u occidentales, implantados como otra forma de colonialismo. Por ejemplo,
podemos ver la crítica de Francis Fukuyama, que define a la dependencia como una resistencia al triunfo final del capitalismo. Todo esto parecía enterrar a una de las principales teorías latinoamericanas. Sin embargo, a inicios del siglo XXI, esta teoría tendría una resurrección, gracias a ideas como las de Samir Amin, Aníbal Quijano o John Saxe Fernández. Saxe Fernández, por ejemplo, declara que las nuevas ideas de interdependencia entre naciones son simplemente un mito. La dependencia de los países periféricos se mantienen y parecen no desaparecer. El legado de esta teoría sigue influyendo en los nuevos movimientos sociales y políticos de la región. Podemos ver también su influencia y paralelismos con posteriores corrientes del desarrollo, entre las cuales podemos mencionar, por ejemplo, la teoría del desarrollo humano de Amartya Sen, quien busca medir el desarrollo no solo por el PIB o la economía de las naciones, sino también en base a las capacidades y libertades de las personas, algo con lo que los dependentistas estarían muy de acuerdo. Otro ejemplo sería la corriente del desarrollo sustentable, que toma igualmente principios del marxismo y busca un desarrollo holístico en varios ámbitos, el económico, el social y el ambiental, poniendo en duda, al igual que la teoría de la dependencia, al sistema capitalista. La historia de América Latina y su condición de periferia ha sido el lugar idóneo para que se produzcan teorías del desarrollo críticas con el capitalismo, como la teoría de la dependencia. Tomando como referencia las ideas del estructuralismo de Raúl Prebisch de países centrales y periféricos, esta teoría busca dar una alternativa al sistema capitalista para el desarrollo de Latinoamérica. Estas teorías tuvieron su protagonismo en la historia del siglo XX. Sin embargo, debido al giro neoliberal en la región, parecieron morir durante algunos años. Con el cambio de siglo y los problemas persistentes de América Latina, han tenido una nueva oportunidad para colocarse como una alternativa. Podemos ver su influencia a nivel teórico, tanto en corrientes del desarrollo posteriores como la teoría del desarrollo humano o del desarrollo sustentable, así como el claro resurgimiento a nivel histórico con los nuevos gobiernos del socialismo del siglo XXI en la región. Sin embargo, tras los aparentes fracasos de estos gobiernos, la puerta se mantiene aún abierta para dar paso a nuevas teorías que ayuden al final desarrollo de Latinoamérica. Estas teorías han sido un protagonista en la historia latinoamericana, aunque no lograron su completa implementación o su cometido de transformar las relaciones de dependencia con los países desarrollados. Fue una corriente de pensamiento que ha influido fuertemente en los gobiernos de izquierda desde el siglo XX hasta la actualidad. Ya que América Latina se mantiene en el subdesarrollo, es importante conservar todo tipo de visiones críticas del sistema, como por ejemplo las teorías de la dependencia, a fin de encontrar nuevas corrientes de pensamiento que ayuden a que finalmente la región pueda convertirse en una sociedad desarrollada. Muchas gracias.